vamos a ver lo que son las funciones cuadráticas y cómo se diferencian de las funciones lineales. Como recordarás, en otro video ya hemos visto cómo son las funciones lineales y la forma en la que se grafican. Esta es una función lineal, la cual tiene el exponente mayor de la incógnita, que en este caso es la x, es el exponente 1. Por eso son funciones lineales, porque al graficarlas también y obtener todos los datos, nos dan una representación gráfica que es una recta. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos una función que aparentemente no sea una función lineal, tenemos que pensar en que probablemente sea una función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que precisamente, como su nombre lo indica, va a tener algo que esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, si analizamos esta función, para nosotros poder obtener los valores de y, pues tendríamos que tener una expresión algebraica como sucede aquí. Si nosotros quisiéramos encontrar cuál es la expresión algebraica que puede darme estos resultados, pues tendríamos que empezar a pensar y a probar en algunas opciones que me pudieran dar estos resultados. Por ejemplo, podríamos pensar de decir, tal vez la función sería 2x. Y empezamos a probar si verdaderamente funciona. Sería 2x. Si x vale 0, sería 2 por 0, 0. Y obtengo el primer valor. Si fuera x2, sería 2 por 2 y obtengo 4. También sale el segundo valor. Pero al momento en que llegamos al tercero, sería 2 por x, que en este caso vale 4, sería 2 por 4, 8. Y ya no obtengo el tercer valor. Esto significa entonces que esa expresión no es correcta para esta tabla de datos. Tendríamos que seguir buscando a ver cuál es la fórmula o cuál es la función correcta, la expresión algebraica correcta, que me permita encontrar precisamente cuál es la función que sí debe de ser. Si analizamos los datos, podríamos darnos cuenta que tal vez si nosotros cambiamos y ponemos esta función, vamos a ver qué sucede. Sería x al cuadrado, por lo tanto sería y es igual a 0 al cuadrado, que sería 0 por 0, 0. Después, y es igual a 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Después, y es igual a 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 6 por 6, 36. Y 8 por 8, 64. Cumple con todos los datos. Esto quiere decir entonces que esta sería la función que me representa esta tabla. Muy bien. Esto de encontrar la función que represente a cada una tabla de datos es cuestión de estar practicando y tratando de lograr encontrar cuál sería esa función. Vamos a hacer otro par de ejemplos. Ahora tenemos estas dos tablas. Vamos a analizarlas para nosotros poder encontrar cuál es la función que la representa. En primera instancia tenemos estos datos. Si los analizamos, también nos podemos dar cuenta que el crecimiento que tienen no es un crecimiento que sea constante. Es decir, la diferencia entre el primer valor de y el segundo son 4, pero del segundo al tercero ya son 12 y después ya son 20. Se empieza a observar que cada vez va creciendo más. Esto también es un indicio de que la función es una función cuadrática y no es una función lineal, porque en las funciones lineales el crecimiento es proporcional, va creciendo siempre la misma cantidad, y esto no sucede en este caso. Entonces, eso ya nos da como indicio de que sabemos que tal vez sea una función cuadrática. Aquí lo importante sería determinar de qué forma yo podría llegar al resultado. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes quieran buscar cuál función representa estos datos, empiecen pues por poner lo básico, que sabemos que es un elemento elevado al cuadrado. Una vez que ya lo tenemos, entonces tenemos que analizar qué operaciones tendrían que suceder para que cuando la x se elevara al cuadrado, pudiéramos llegar al valor de la y. En este caso, por ejemplo, si tomamos esta función, como si esa fuera ya la real, sería 0 al cuadrado, sería 0 por 0, 0. Pero para llegar al número 2, ¿cuánto me falta? ¿O qué operación tendría que hacer? Pues en este caso habría que sumarle 2. Por lo tanto, si yo lo agrego a mi función, que mi función fuera x cuadrada más 2, vamos a ver qué es lo que sucede. El primero ya sabemos que sí nos va a salir. 0 al cuadrado, 0. Más 2 me da 2. Y efectivamente cumple con el primer valor. Al pasar al segundo, sería entonces ahora x vale 2. Sería 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. Y 4 más 2, yo obtengo 6. Y entonces también cumple. Vamos con el tercero. Sería 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y 16 más 2, yo obtengo
18. Y entonces con esto me empiezo a dar cuenta que efectivamente está funcionando. Entonces ahora sería aquí 6 por 6, 36. Más 2 y obtengo 38. Y por último, 8 al cuadrado, 64. Y 64 más 2, 66. Y con esto comprobamos que la función que representa estos datos efectivamente es x cuadrada más 2. Pasando al siguiente ejemplo, vamos a ver ahora cómo se comportan los datos. Ahora aquí los valores de x cambiaron, pero eso no importa. No importa los valores que tengamos de x, a final de cuentas en todos podemos encontrar cuál es la función. Aquí lo más importante es que nosotros sepamos cómo ir manejando los números para poder llegar al resultado. Entonces, si observamos el movimiento que va teniendo, ¿sí? Si observan, del 12 pasa a 3, a 0, a 3 y a 12. Se observa como si bajara y después volviera a subir. Eso también es un indicio de que puede ser una función cuadrática. Cuando los valores aparentemente bajan y después vuelven a subir, eso también es un indicio de que puede ser una función cuadrática. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que es una función cuadrática, vamos a ver qué es lo que sucede. Si nosotros sustituimos tal cual nada más el x cuadrada por el menos 2, obtendríamos algo como y es igual a menos 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Tomar en cuenta los signos, muy importante porque eso nos va a dar pautas a ver qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Muy bien. Entonces, y es igual a menos 2 al cuadrado. Si elevamos menos 2 al cuadrado, habría que multiplicar menos 2 por menos 2. Entonces sería menos por menos, más, y 2 por 2 me daría 4. Pero yo quiero obtener 12. Entonces, si esta operación me da 4, ¿qué operaciones o qué tendría que suceder para yo llegar al 12? Lo primero que podríamos pensar sería que como en el ejercicio anterior, pues yo le podría sumar 8 y con eso llegaría a 12, ¿verdad? Pero si esa misma, entonces esta mi función sería más 8. Pero si esta función yo la ocupo para tratar de obtener el que sigue, ahora sería y es igual a menos 1 al cuadrado más 8. Si yo elevo menos 1 al cuadrado, me da menos 1 por menos 1, 1. Y 1 más 8 me da 9. Y yo quiero obtener un 3. Entonces, eso ya desde ahí me marca que entonces esa no sería la solución que yo estoy buscando. Como nos dimos cuenta que la anterior no nos funcionó, entonces, retomando lo que ya hicimos, porque aquí es importante, todo procedimiento que hagamos nos va sirviendo para saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, cuando nosotros tenemos que el menos 2 elevado al cuadrado nos daba 4, ¿sí? Ya intentamos sumarle 8 y no funcionó. Entonces, ahora vamos a ver qué otra operación podría yo hacer. Si lo analizamos un poquito, el 4 también lo podría yo multiplicar por 3 y obtengo el 12. Vamos a ver qué es lo que sucede si le ponemos un 3. Eso significaría que entonces mi función debería ser y es igual a 3x al cuadrado, porque lo voy a multiplicar por 3. Y eso tendría aquí así. 3 por menos 2, que es lo que vale x, elevado al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado el menos 2, obtengo 4. Y ese 4 habría que multiplicarlo precisamente por 3. Y es igual a 3 por 4. Por lo tanto, aquí y sí valdría 12. Y obtengo el primero, ¿sí? Que ese siempre es el sencillo. Vamos a ver si los demás funcionan. Si ahora en lugar de menos 2, sustituimos por menos 1. Y me quedaría y es igual a 3 por menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque estamos cambiando el valor. Entonces, menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1 y obtenemos 1 positivo. Y es igual a 3 por 1. Si hacemos la multiplicación, y es igual a 3. Y efectivamente obtenemos el siguiente valor. Esto significa entonces que esto está funcionando. Vamos a ver si sigue con los demás puntos. Ahora tenemos el valor de 0. Sería y es igual a 3 por, y ahora x vale 0, 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, 0 por 0 nos da 0, y 0 por 3, 0. Y entonces también obtenemos el siguiente. Ahora vamos con el 1, sería y es igual a 3 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1, y 1 por 3, 3, y también nos da. Y por último vamos a comprobar si sale el 2, y es igual a 3 por 2
al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y 4 por 3, 12. Y efectivamente obtenemos los valores de nuestra tabla. Entonces, con esto quiere decir que las funciones cuadráticas, ¿sí?, tienen un comportamiento distinto en los datos. Sin embargo, analizando los datos, nosotros podemos obtener cuál es la función que lo representa. A este conjunto de datos lo representa esta función. A este conjunto de datos lo representa esta función. ¿Y cómo lo obtenemos? De momento simplemente analizando los datos. A veces nos cuesta un poquito de trabajo poder identificar claramente una función, pero es cuestión de práctica y de ir jugando hasta incluso un poquito con los números, y eso va a facilitar mucho el trabajo. Espero que con este video les haya quedado claro el cómo poder trabajar con las funciones cuadráticas y poder diferenciarlas de las funciones lineales. Gracias.